Salud, salud. Bueno, sí, eso creo que podemos empezar ya, ¿no? ¿Sí está dando la grabación? Ok. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy que está dedicada a la iniciativa legislativa popular como un mecanismo de democracia participativa que se ha ido introduciendo en algunos países de la región precisamente. Vamos a ver que se han ido introduciendo estos mecanismos que creo que ya han visto algunos en sesiones anteriores debido a la desafección o la pérdida de confianza que la ciudadanía ha venido teniendo más que en la democracia, podríamos decir, en la clase política, y esto pues ha llevado a hablar, esta desafección ha llevado a hablar precisamente de crisis de la democracia o de crisis en la representación de los partidos políticos. Ante este panorama, en algunos países de la región latinoamericana se han ido dando o se han ido produciendo reformas, principalmente reformas constitucionales con la finalidad de incorporar mecanismos de democracia directa. O sea, ante la crisis, ¿no?, de los partidos políticos, de la forma tradicional de hacer política, o podríamos decir ante la crisis de la democracia, se han venido introduciendo mecanismos de democracia directa como un complemento de la democracia representativa. El problema sería si introducimos mecanismos de democracia directa como una forma de suplantar la democracia representativa, pero cuando se introducen como un suplemento, pues se entiende que el efecto es positivo. Claro, pero también hay que estar, vamos a ver a que realmente estos mecanismos de democracia directa que se introduzcan como suplemento de la democracia representativa tengan un efecto real, ¿no? Que no solamente tengan un efecto formal, sino un efecto real. Ahora, cuando hablamos de la crisis de la democracia, ¿a qué nos referimos? Si lo queremos ver de manera, o sea, de manera real, ¿no?, de medir esta crisis de la democracia, podríamos consultar Latinobarómetro, ¿no?, que es esta medición que se realiza en los países de la región latinoamericana a través de encuestas y que sabemos que lo realiza una organización no gubernamental que tiene su sede en Chile. Esta medición se lleva a cabo, si no me equivoco, desde inicios de este siglo o desde finales del siglo pasado, creo, desde los finales de los 90, y pues se han venido llevando a cabo una serie de mediciones que pueden consultar en latinobarómetro.com y ahí están las mediciones que se han venido realizando, la última que tienen publicada desde el año 2020, se realiza en 18 países latinoamericanos y es una muestra real, ¿no?, se realiza a través de encuestas y es una muestra real de cómo podríamos plantear desde el año 2010 en Latinoamérica se ha venido atendiendo a un declive de la democracia, ¿no? Incluso Latinobarómetro nos dice que hemos venido atendiendo a una deconstrucción de la democracia,
que tiene su año más álgido en el 2018. Es más, Latinobarómetro marca el 2018 como un año horribilis, porque precisamente en 2018 observamos el paso de dos países de la región que están dentro de la medición, porque Cuba no está dentro de la medición de Latinobarómetro. Latinobarómetro mide el estado de la democracia y Cuba desde hace muchísimas décadas no es democracia, entonces no entra dentro de esta medición. Y en el año 2018 Latinobarómetro nos pone de frente con la realidad de que otros dos países más de la región pasaron de ser democracias, quizá democracias no sólidas, sino democracias más débiles, pero en sí estaban catalogadas como democracias, y en 2018 pasaron a ser autocracias o dictaduras, ¿no? Que son Venezuela y Nicaragua. Venezuela ya tenía años de estar siendo una dictadura, pero no tenía un reconocimiento, ¿no? Y en 2018 ya sí se les da ese reconocimiento de dictadura y entra desgraciadamente también dentro de esta categoría en Nicaragua. Entonces, si ustedes leen Latinobarómetro, y es un informe bastante sencillo, bastante elocuente y bastante accesible, vamos a ver que la región de Latinoamérica ha vivido un hiperpresidencialismo, ¿no? Esto todavía en este siglo se asentaba claramente, tenía además altos crecimientos el hiperpresidencialismo. No obstante, a partir de la segunda década de este siglo, y decimos 2010, comienza a haber una baja en aprobación de los gobiernos. Es decir, en menos de 10 años se comienza a ver esa baja palpable, ¿no? Un rechazo al desempeño de las élites de los gobernantes, pues en 2018 se hace muchísimo más evidente, y que en 2019, según la medición de 2020, pues las cifras son bastante preocupantes. Podríamos pensar que este panorama de declive de lo político en la región empieza con la pandemia, pero no es así. Se acrecienta con la pandemia, pero ya existía previamente. Entonces, si ustedes ven algunos datos, no sé si los tengo aquí, vamos a ver si lo puedo hacer. Latinobarómetro habla de cómo está el estado de la democracia por país. Si vemos algunos datos, vamos a observar que el estado de la democracia ha venido decreciendo, ¿no? El apoyo por año, ¿no? La medición, la primera que marca es del 96. Entonces, el apoyo por año del 96 hasta el 2020 en casi todos los países ha venido a la baja. Y se nos dice que en la región, ¿no? El apoyo a la democracia en la región en global ha disminuido. Desde el año 2010 el apoyo era de un 61%, que es cuando inicia el declive, y en el año 2018 el apoyo de la democracia en la región está por debajo del 50%, 48%, y en 2020 se mantiene en un 49%, ¿no? Está por debajo del 50% de la media el apoyo a la democracia, y esto pues nos tiene que decir algo, ¿no? Esto no es una cuestión que no tiene una repercusión, todo lo contrario lo tiene, y es una repercusión global. Llama la atención que dentro de estas mediciones se nos dice que los países en los cuales se había notado mayor apoyo a la democracia, por ejemplo, tras el 2018, que les digo que se da el reconocimiento formal de Nicaragua y Venezuela como dictaduras, fueron precisamente Nicaragua y Venezuela, ¿no? Ahí es donde el apoyo a la democracia había sido mucho más fuerte. Y quizá nos dice Latinobarómetro, esto tiene una lectura bastante interesante, y es que precisamente en Nicaragua y en Venezuela es donde no hay democracia, o no la hay ya abiertamente a día de hoy. Quizá ese alto apoyo a la democracia lo que significa es un clamor por democracia, ¿no? Muchas veces lo que tenemos, o sea, no somos conscientes de lo que tenemos,
y en estos países, pues, en donde las personas no pueden ni salir a manifestarse, porque esto puede traer como consecuencia, la más leve quizá es la prisión y la mayor es la pérdida de la vida. O sea, ese es el nivel de autocracia que existe en estos dos países, desgraciadamente, de la región. Pues quizá es ese clamor por la democracia lo que se tradujo en algún momento de la medición del Latino Barómetro en un mayor apoyo a la democracia, ¿no? Y otra cosa que decían es que ese clamor por la democracia venía de la oposición. En ambos países se vio que cuando el régimen se hace más dictatorial, entonces las personas que apoyan a la democracia son las que están en la oposición, y las personas a las que les da igual el régimen, les es indiferente o incluso apoyan a la dictadura, porque el Latinobarómetro también nos demuestra con evidencias científicas, ¿no? Que hay una parte de la región que es indiferente al régimen o que incluso apoya a un régimen autocrático, pues son precisamente los que están con el partido oficial, ¿no? Con el partido de gobierno. Entonces, el apoyo a la democracia ha venido decreciendo en la región, y también a la par ha subido el nivel de insatisfacción con la democracia, pasando en la región de un 51% en 2008 a un 70% en 2020. Ambas cifras nos reflejan que hay una situación preocupante, ¿no? Incluso Latinobarómetro nos decía desde el año 2010 que veníamos atendiendo a una diabetes democrática, ¿no? Esta enfermedad silenciosa que va avanzando lentamente y que cuando ya está avanzada y probablemente es difícil de contrarrestar, es cuando comienza a presentar los primeros síntomas. Pero ya habían ya habían luces rojas que nos hacían un llamamiento a preocuparnos y tomar algunas medidas. Entonces, esto refleja un aumento, ¿no? Hay un bajo apoyo a la democracia y un alto nivel de insatisfacción con la democracia. Esto refleja el aumento de la ciudadanía indiferente con el régimen, una ciudadanía alejada de la política, sin afección hacia los partidos políticos, podríamos decir hacia los partidos políticos tradicionales, y una ciudadanía que, pues, es abstencionista, ¿no? No ejerce el derecho al voto. Si ustedes se fijan, en muchos países de la región se han estado dando, ¿no? Estas evidencias de lo que el Latinobarómetro nos decía que es una diabetes democrática, ¿no? Eh, por ejemplo, el mismo Latinobarómetro nos habla del caso de Bolivia, ¿no? De Bolivia con un presidente, Evo Morales, que llega en 2006 con un alto nivel de aprobación, pero que en el año 2019, ¿no? Este presidente en 2019 prácticamente es expulsado del país. Quien sucede en la presidencia es un político de su partido, ¿no? Que llega también en 2020 tras la crisis producida en Bolivia, llega al poder por el partido de Evo Morales, pero que posteriormente en las elecciones departamentales que tuvo Bolivia, si no me equivoco, en el año 2020, también a finales, va perdiendo poder. Entonces nos dice cómo se va viendo este cambio, este movimiento en la región. Y luego otro ejemplo que nos pone es Perú, en donde en las últimas elecciones presidenciales prácticamente Perú se queda sin sistema de partidos políticos. 16 partidos quedan oficialmente fuera del sistema, y observamos cómo llega a la presidencia, pues un candidato que 3 meses antes de la elección no era ni siquiera conocido, ¿no? Y gana unas elecciones presidenciales en Perú, o incluso Chile nos dice, ¿no? Que observamos cómo las protestas de 2019 en Chile, en plena pandemia, abren el camino en ese país a un proceso constituyente, ¿no? A una asamblea constituyente que lleva a la redacción de una nueva Carta Magna, porque la Carta Magna chilena es precisamente la carta aprobada durante el periodo de Pinochet,
y cómo en plena pandemia no se empieza a dar este movimiento en este país. Hay cambios estructurales, en algunos casos hay alternancias, en otros hay retrocesos, pero todo esto tiene que ver precisamente con este panorama que se está viviendo de crisis de la democracia. Para el caso de México, Latinobarómetro también nos da cifras duras, ¿no? Datos duros sobre cómo está el estado de la democracia en este país y nos dice que el apoyo a la democracia en México ha venido decreciendo también, ¿no? Esto se muestra con los datos que en el año 2005 el apoyo a la democracia era de un 59%, en el año 2018 el apoyo a la democracia baja a un 38%, casi 20 puntos porcentuales en menos de 2 décadas. Aquí la medición del año 2018 de Latinobarómetro se hizo ya cuando se había dado la elección de Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas se comenzaron a levantar después del 1 de julio de 2018, entre julio y agosto, y se nota, ¿no? Que se mantenía ese bajo apoyo a la democracia, pero Latinobarómetro nos decía en la lectura de este informe de 2018 que en México se tenía que esperar a que Andrés Manuel López Obrador entrara al poder, que fue hasta diciembre de 2018, y que quizá los datos siguientes en México iban a cambiar, y así fue. El apoyo a la democracia en México en 2018 era de un 38%, y posteriormente en la última medición que tenemos de Latinobarómetro, que es la de 2020, el apoyo a la democracia aumenta a 43%, y esto refleja desde luego pues la presencia de Andrés Manuel López Obrador en el poder, ¿no? Apoyo a la democracia 2018, 38%, ¿no? Se venía tendiendo a una baja en el mismo, ¿no? Y en el año 2020 ya el apoyo a la democracia aumenta a un 43%, y hay un aumento de 5 puntos porcentuales. México tuvo su mayor momento, ¿no? Su mayor medición de apoyo a la democracia en el año 2002 con un 63%. Esto tiene también una lectura que nos la da Latinobarómetro. Por eso Latinobarómetro decía, hay que esperar a que Andrés Manuel llegue al poder para ver qué efecto puede tener en el estado de la democracia en el país, porque la medición a la que en México le fue mejor fue en el año 2002. Y esa medición del año 2002 lo que reflejaba era precisamente la primera alternancia en el gobierno, ¿no? En México, que se da con Vicente Fox en el año 2000. Quizá es un efecto rezagado, se dice, de esa posibilidad de alternancia de México, en donde se venía, pues, de elecciones que no eran elecciones competitivas, no eran elecciones periódicas, pero no competitivas, porque no había la posibilidad de que realmente la oposición llegara al poder en el año 2000, producto de todas las reformas que se llevaron a cabo en la década de los 90 y que tenían su asidero, ¿no?, en la reforma política a partir de la LOPE de 1977, se da precisamente el cambio en el partido de gobierno, y esto se refleja en el año 2002 con un apoyo a la democracia del 63%, el más alto en todas las mediciones que se han venido haciendo. Luego México entró en un proceso de declive que le ha hecho perder hasta el día de hoy 20 puntos porcentuales, ¿no? La mayor punto de medición de México es 63% en el año 2002, y hoy día en el 2020 20 puntos porcentuales menos, 43%, ¿no? México aumenta con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno 5 puntos porcentuales. Esto también tiene una lectura y es que las alternancias hoy día tienen un menor impacto, porque vimos como en el caso de la llegada de Fox al poder
hay un impacto grande y ese impacto se ve claramente en las cifras, ¿no? De México de un 46 pasa a un 63%. Hay un alto impacto en cuanto al estado de la democracia. Hoy día la llegada de la alternancia de poder, ¿no? Del Partido Revolucionario Institucional a Morena no produce ese alto impacto. Hay un impacto pero no alto, ¿no? Son 5 puntos porcentuales en los que sube México en esta medición. Las alternancias en el poder tienen cada vez menos impacto. Esto debe tener, ¿no?, una lectura también más profunda. La excepción en este caso sería El Salvador. En El Salvador es donde pues la alternancia al poder sí tiene un alto impacto, ¿no? Y vemos cómo incluso la preferencia de la democracia ha subido y hay un cambio de un 35 a, bueno, de un 28, podríamos ponerlo en el último año, a un 46%. Ahora, con relación a la satisfacción a la democracia, el apoyo a la democracia es un indicador que mide el Latinobarómetro y es un indicador del tipo de régimen, ¿no? Del tipo de régimen de gobierno existente. Ese es lo que mide el Latinobarómetro. Incluso mide el apoyo a la democracia desde la perspectiva que nos decía Churchill, ¿no? Que la democracia es el peor de las formas de gobierno, excepto por el resto, excepto por las demás formas, ¿no? Entonces, esta medición del apoyo a la democracia nos habla del tipo de régimen. La otra medición, que es la satisfacción con la democracia, es un indicador que mide el desempeño de los gobiernos. O sea, el apoyo a la democracia mide directamente el tipo de régimen. La satisfacción con la democracia lo que nos mide es el desempeño de la clase política, ¿no? El desempeño del gobierno. Lo que mide es cómo la población está viendo o la medición que hace la población de cómo los gobiernos de turno están trabajando, ¿no? Es más un indicador político o quizá de indicador de aprobación del gobierno. Y este nivel que mide el desempeño de los gobiernos, pues también nos da datos preocupantes, ¿no? Desde el año 2013 en la región, en cuanto a la satisfacción con la democracia, que es el indicador que mide cómo lo están haciendo los gobiernos, pues nos vienen diciendo que hay algo también que está caminando de manera errada, ¿no? Los satisfechos con la democracia disminuyen de un 45% en el año 2009 a un 25% en el año 2020. Pierden 20 puntos porcentuales. Hay un descontento, por tanto, de la ciudadanía con sus gobernantes. Si lo vemos a la inversa, que también Latinobarómetro nos da estos datos, la insatisfacción con la democracia, ¿no? La insatisfacción con la democracia viene aumentando también de un 51% en el año 2013 a un 70% en el año 2020. El punto más alto de insatisfacción con la democracia se alcanzó en el año 2018 con un 72%. Hay un alto nivel de insatisfacción con la democracia, un bajo nivel de satisfacción con la democracia y un bajo nivel de apoyo a la democracia. Entonces, si ustedes ven Latinobarómetro, van a encontrar que los países más satisfechos con su democracia son Uruguay, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, y los países más insatisfechos con la democracia son Ecuador, Perú y Honduras. Quizá también aquí hay que tomar en cuenta que en Ecuador y en Perú, cuando se hizo la última medición, no se había llevado a cabo la elección presidencial y quizá aquí Latinobarómetro nos dice que los datos reflejan una insatisfacción previa a la elección presidencial. Ahora, en el caso de México, México con relación a este nivel de satisfacción con la democracia, que es, como les digo, una medición que nos dice cómo lo están haciendo los gobiernos. En el caso de México, encontramos que en el año
2018 solamente un 16% de la población mexicana encuestada se manifestó como satisfecha con la democracia. Un 16%, es una barbaridad, ¿no? Es una cifra demasiado baja. Esta medición se hizo entre 2017 y 2018. En este caso, en México les digo que fue en 2018 precisamente, pero no se había dado el cambio de gobierno. Cuando se da el cambio de gobierno, ya en la práctica, en la última medición de 2020, el nivel de satisfacción con la democracia sube a un 33%. Andrés Manuel López Obrador en el gobierno hace que el nivel de satisfacción con la democracia pase de un 16% en 2018 a un 33% en el año 2020. Ahora, de la población encuestada en México hay algo también relevante que quizá explica por qué llega un presidente como Andrés Manuel López Obrador al gobierno, y es que un 88% de la población encuestada consideró que se gobierna para unos pocos. Latinobarómetro hace un parangón con Brasil y nos dice que quizá esto justifica porque en Brasil el 90% tenía la misma percepción, y quizá dice esto justifica que se hayan elegido en ambos países presidentes fuera del establishment, no fuera extramuros. En México hay otro dato que pues quizá los partidos políticos deberían reflexionar sobre ello, y es cuánto se confía en los partidos políticos en este país, ¿no? Y Latinobarómetro nos dice que en el año 2020 la cifra es altamente impactante. Solo un 13% de la población manifiesta confiar en los partidos políticos. Y esta cifra pues se ha venido arrastrando en México durante muchos años. Este bajo apoyo a los partidos políticos se observa en la región, ¿no? Es algo que no es local en México, quizá tampoco es local en la región, ¿no? También en Europa ha habido muestras, ¿no? de esta bajo nivel de satisfacción con la democracia, que va de la mano con el bajo nivel de confianza en la actuación de los partidos políticos, o mejor dicho, de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Si nos quedamos en la región, vemos cómo en la región los datos reflejan que los partidos políticos ocupan los últimos lugares, los últimos puestos en cuanto a la confianza. Y esto nos dice también Latinobarómetro, se ha traducido que un 58% de las y los latinoamericanos no voten a un partido político. Es decir, un alto nivel de la población está desideologizada de las preferencias políticas, y esto no es algo insignificante, esto es algo que tiene un gran impacto, porque desde luego esto puede ser un caldo de cultivo, esta desideologización, ¿no? Puede ser un caldo de cultivo para el surgimiento de populismos y de autoritarismos. El que dos países de la región en 2018 hayan pasado de ser democracia a ser dictadura no es algo que no nos afecte, es que esto puede tener un efecto dominó en la región, ¿no? Venimos de la década de los 50, de los 60, 70, en donde se observó cómo se pasó de muchas dictaduras a democracias, y ahora parece que venimos en declive a la inversa, pasando de democracias nuevamente a dictaduras. Entonces, es ante esta situación, ¿no? Ante este panorama que, como nos viene diciendo desde el año 2010 el Latinobarómetro, hay que poner warnings, hay focos rojos, hay una diabetes democrática, esto puede estallar en una enfermedad que luego sea difícil de contrarrestar, ¿no? Todo esto es lo que ha venido produciendo, propiciando que se lleven a cabo reformas en algunos países de la región, que en algunos casos se han traducido incluso en el rediseño de las instituciones electorales, con el objetivo de garantizar la participación política de la ciudadanía en la vida del país y de otorgar algún grado de legitimidad al sistema, ¿no? En cada estado. Desde luego, las reformas que se han venido llevando pues intentan responder a las necesidades y objetivos de cada estado.
Dentro de estos replanteamientos se han venido incorporando muchos elementos. En algunos estados se han incorporado las figuras de las candidaturas independientes como una opción más para la ciudadanía a fin de que se pueda alcanzar una mayor representatividad en un espacio de convivencia entre candidaturas independientes y partidos políticos. Claro, el origen de las candidaturas independientes también lo podemos situar en ese hartazgo hacia la forma tradicional de hacer política, no obstante, quizá no hemos encontrado la fórmula adecuada, ¿no?, para poder incorporar a estas candidaturas independientes dentro de nuestros sistemas electorales para que realmente puedan ser competitivas. Sabemos que en México esas candidaturas independientes se incorporan desde, si no me equivoco, fue el año 2012 o 2014, ¿no?, que se incorporan ya definitivamente en México. Pero si lo vemos hasta el día de hoy, el impacto que han tenido estas candidaturas independientes en lo real a nivel federal ha sido bastante bajo, ¿no? Y aquí habríamos que también preocuparnos, ¿no?, por el hecho de por qué estas candidaturas independientes no han logrado acceder precisamente al poder político. Desde que fueron reguladas estas candidaturas independientes hasta el día de hoy a nivel federal, solamente ha llegado por esta vía un diputado federal. O sea, no ha tenido mayor impacto. El impacto sí lo ha tenido más, de manera más álgida en lo local, ¿no? Y más aún a nivel de lo municipal, pero no así a nivel de lo federal. Entonces habría que ver qué se ha regulado mal o en qué se pueden mejorar el sistema para que estas candidaturas realmente puedan tener un acceso al poder. Ahora, este informe de Latinobarómetro también nos da otros datos bastante importantes para entender a la democracia, ¿no? Nos pone de frente con el concepto de la democracia, si realmente hay un concepto universal de democracia, sobre si la democracia es una aspiración o es un régimen de gobierno, y también el concepto de la universalidad de las democracias nos dice, pues, cuál es precisamente el perfil de los demócratas, ¿no? ¿Cuál es el perfil de los demócratas en la región? Si ustedes ven el Latinobarómetro, nos dice, esto ha variado poco, que el perfil de los demócratas en la región nos dice que son más hombres que mujeres los que apoyan a la democracia, nos lo da por diferencia de sexo, ¿no? Hay más hombres que mujeres que apoyan a la democracia. Hay más mujeres indiferentes, hay más hombres indiferentes que las mujeres también en la democracia. Nos da el rango de edad de mayor apoyo a la democracia. A medida que disminuye la edad, hay más indiferencia, hay más apoyo al autoritarismo. Esta cifra también es bastante interesante porque podríamos pensar que los autoritarismos son cosas de viejas generaciones, pero no, por el contrario, parece ser que son las nuevas generaciones las que traen de vuelta al autoritarismo, quizá precisamente porque estas nuevas generaciones no han vivido periodos de dictadura, han nacido en democracia y no saben lo que no es vivir en democracia, no lo conocen. No, esto no es algo solo de la región, sino también se ha notado en Europa, y en Europa son las nuevas generaciones las que están haciendo que resurja, por ejemplo, la derecha radical, ¿no? Entonces, esto también Latinobarómetros nos lo da con mediciones, nos dice, ¿no?, en cuanto al nivel de educación, dónde encontramos un mayor apoyo a la democracia. A ver, pues aquí nos dice que por el nivel de educación, incluso lo hacen dos generaciones, ¿no?, y padres e hijos, y aquí pues es algo que si hay una educación básica, hay menor apoyo al régimen, va subiendo conforme la educación es un nivel, es superior, ¿no? Pero esto en la región tiene un alto impacto, y aquí nos dice Latinobarómetro, hay un alto contingente, alrededor de 200 millones de votantes en la región en la que tienen un bajo nivel educativo, y son precisamente los que han venido desarmando el sistema de partidos,
los que han venido eligiendo a líderes personalistas o buscando, ¿no?, solucionar los problemas a través de este líder carismático que nos decía Max Weber, ¿no? Max Weber, ¿se acuerdan que hablaba de cómo legitimamos el ejercicio del poder político? Y una de las vías de legitimación era a través del carisma del líder. Claro, la vía quizá más peligrosa, ¿no? Porque aquí no nos fijamos ni en los resultados, ni nos fijamos en la forma de acceso al poder, sino únicamente en el carisma de la persona. Y en la región se ha venido observando cómo pues las y los latinoamericanos pretendemos dar solución a nuestros problemas a través de prácticamente varitas mágicas, ¿no? Pensamos que un líder carismático va a venir a resolver el problema. Me acuerdo que en Ecuador, en Venezuela, perdón, se decía que Venezuela estaba sufriendo un alto nivel de infección y que el único antibiótico posible era Hugo Chávez, ¿no? Antes de la llegada precisamente de Hugo Chávez, que luego es el que desvirtúa completamente el régimen y lleva a Venezuela a una dictadura. Es muy peligroso no poner todas estas expectativas en una sola persona. Latinobarómetro nos mide el apoyo a la democracia también por clases sociales, nos mide el apoyo a la democracia de acuerdo a la situación ocupacional, también por la utilización de redes sociales, y aquí nos dice, por ejemplo, que no importa qué tipo de redes sociales se ocupen, sino que lo relevante es que se usen o no redes sociales para poder perfilar al demócrata de la región. Quien usa redes sociales puede tener mayores probabilidades de apoyar a la democracia, ¿no? Porque las redes sociales son precisamente un factor de socialización. Entonces, de los distintos indicadores de Latinobarómetro, podemos construir un perfil de la persona que está más propensa a apoyar a la democracia y un perfil de las personas que están más desencantadas con la democracia, ¿no? Entonces, lo que nos dice es quién está más propenso a apoyar o a no apoyar, si lo queremos ver a la inversa, ¿no? Porque podemos ver que el perfil del demócrata es más bien un hombre, no mujer, ¿no? Un hombre de clase media, con una mayor educación, con una mayor edad y un nivel socioeconómico. Posee bienes, usa redes sociales, aprueba su gobierno, es más bien un dueño de negocio ejecutivo medio. Este es el perfil del apoyo a la democracia. Y el perfil, por el contrario, de menor apoyo a la democracia sería una persona más joven, con bajos ingresos, con bajo nivel de educación, especialmente si es mujer. Aquí nos dice el Latinobarómetro que es donde está la menor posibilidad de apoyar a la democracia. Esto también tiene una lectura, ¿no? ¿Por qué si es mujer se apoya o hay una tendencia a apoyar menos a la democracia? Porque a veces nosotros medimos a la democracia por los resultados que nos puede dar directamente, ¿no? El impacto que puede tener directamente en nuestras vidas. Precisamente a las mujeres, y más aún cuando es una mujer de menor ingreso, una mujer incluso indígena, podemos pensar, o en situación de discapacidad, pues en su vida diaria encuentra una mayor opresión, una mayor discriminación, y por tanto los resultados de la democracia en su vida diaria son menores, y esto puede llevar, ¿no?, a que la expresión de apoyo a la democracia o de satisfacción con la democracia de unos índices más bajos que con relación a los hombres. Ahora, si llevamos este perfil del demócrata a México, y en la última elección presidencial, pues podemos ver cómo quien apoya a Andrés Manuel López Obrador es un perfil de un alto demócrata. O sea, si lo vemos así, con las mediciones, vemos que su apoyo lo obtuvo principalmente de hombres de una edad media, ¿no?, entre 26 y 35 años. Un 63% de los votantes de Andrés Manuel López Obrador estaban en este rango. El nivel de escolaridad era un nivel de escolaridad alto, un 65% de personas tenían un rango educativo universitario o superior. Con mayores ingresos, se dice que 6 de cada 10 personas con mayores ingresos
votaron precisamente por Andrés Manuel López Obrador. Las personas de menor ingreso, lo que nos dicen las mediciones es que votaron más por el Partido Revolucionario Institucional, y Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones con un porcentaje mucho mayor que el presidente previo, ¿no? Entonces, nos habla de un alto nivel del demócrata. Tendríamos que ver qué sucede en los próximos comicios electorales presidenciales si se mantiene esta misma percepción por parte de la ciudadanía. Entonces, este es el nivel de la democracia en la región, ¿no? Les digo que no es un nivel, o sea, esta no es una cuestión que afecte únicamente a Latinobarómetro. En Europa, si seguimos, ¿no? Por ejemplo, el caso de España, vimos como en un momento hubo incluso un movimiento bastante fuerte con el movimiento de los indignados, ¿no? De Europa, perdón, de España, que precisamente quería romper con el sistema bipartidista tradicional que se ha alternado en el poder en España desde la reinstauración de la democracia en el 78. Hemos ido viendo cómo, pues en este país, el Partido Popular de Derecha y el Partido Social Demócrata, ¿no? El PSOE, Social Obrero Español de centro izquierda, son los que se han venido alternando en el poder. Con el movimiento de indignados del 15M, se quiso dar un respiro al sistema de partidos y llegan, ¿no? Con posibilidades de poder alternar en el poder dos partidos nuevos, Podemos, que es de extrema izquierda, ¿no? Y Ciudadanos, que era un partido más de centro. Hoy día tenemos a Vox, que es también de extrema derecha. No obstante, estos dos partidos anteriores, Podemos y Ciudadanos, en el camino fueron quedando pues sin esas posibilidades de llegar a la alternancia del poder. Habría que hacer una lectura en este país de qué sucedió. Quizá la cuestión es más particular de cómo actuaron los líderes de esos partidos políticos, pero también existía una demanda por hacer un cambio en el sistema político electoral, ¿no? Por romper la forma tradicional en la que se han venido haciendo las cosas. Son las nuevas generaciones las que venían dando el motor a ese cambio, venían siendo el motor a ese cambio en España. Esta cuestión se queda ahí a medio camino, no llega, no existe la posibilidad de que se concrete. En América Latina se han venido dando pasos también para actuar, ¿no? Frente a esta forma tradicional de hacer política. Hay una crisis, hay datos que así lo demuestran. Si lo vemos en el caso de los Estados Unidos de América también, ¿no? Hubo ese panorama con Donald Trump de romper un poco la forma tradicional de hacer política. Y hay un libro muy interesante de cómo mueren las democracias, que se escribe, ¿no? Para el caso de Estados Unidos de América, pero que es completamente trasladable para cualquier otro país, incluso los países de la región, ¿no? Porque nos habla de este declive de afección hacia la democracia y de cómo se utiliza a veces la misma democracia para subvertirla. Es una cuestión peligrosa. Están habiendo warning, o sea, estoy segura que en Venezuela y en Nicaragua vieron esas, o sea, existieron esas luces rojas, esas alertas antes de caer en la autocracia, antes de hacer la involución, pero muchas veces no vemos esas luces rojas, no esos warning, porque quizá estamos un poco predestinados a pensar que las democracias mueren como morían en los 60, 70 a través de golpes de Estado, ¿no? Con tanques que entran a la ciudad. Hoy día las democracias no mueren de esta manera, ¿no? Se subvierte la democracia dentro de la misma democracia. Y lo primero que se subvierte, y esto nos lo dice este libro de cómo mueren las democracias, es la libertad de información y los propios sistemas, las propias autoridades electorales, ¿no? Se comienza a menguar estas dos elementos básicos, y desde ahí, pues ya luego la historia es una historia de terror. Entonces, este es el panorama que se está viviendo en América Latina con relación a la democracia representativa, que está basada en el sistema de partidos políticos, aunque en algunos de nuestros países se han introducido además las candidaturas independientes.
Ya les digo que las candidaturas independientes en la práctica pues no han tenido el efecto positivo de tener una eficacia real en llegar al poder, ¿no? No lo vemos a nivel federal en México esta cuestión. Habrá que ver la regulación que tienen las candidaturas independientes o incluso el perfil de las personas que han llegado a través de esta figura, ¿no? Para encontrar el por qué en este país la ciudadanía desafecta con la forma tradicional de hacer política, no se ha volcado hacia una nueva forma, ¿no? Que serían las candidaturas independientes. México, incluso creo que esto Latinobarómetro lo ponía en alguno de sus informes. En México esto es llamativo, ¿no? Porque México no tenía candidaturas independientes, se incorporan a partir de 2012, luego se ha venido abriendo la posibilidad, ¿no? De que puedan participar en una especie de igualdad de condiciones. No obstante, pues aquí la ciudadanía lo que hizo es mostrar ese nivel de desafección hacia los partidos políticos, votando por un partido político que no es un partido político nuevo, o sea, es nuevo en el sentido de que no existía el partido en sí mismo, pero los cuadros de este partido político vienen, ¿no? De la vieja forma de hacer política. Entonces aquí el Latinobarómetro decía, es algo raro, es algo importante de estudiar por qué en México, y quizá esto es algo cultural, no es propio del país, en lugar de decantarse por una nueva forma de hacer política, se decantan por un partido político nuevo, pero que está sobre las bases de la vieja forma de hacer política. Nos dice Latinobarómetro que quizá la respuesta la encontramos en el líder de ese partido político, ¿no? Y es lo que se va a tener que analizar en la evolución que haga Morena, ¿no? Si es por el partido, si es por el líder del partido político. Ahora, como les digo, esta es la situación de la democracia en la región. Frente a esto, una opción ha sido introducir, por ejemplo, candidaturas independientes. Otra opción que se ha llevado a cabo es introducir mecanismos de democracia directa. Entonces, ahora nos encontramos que frente a la crisis de la democracia representativa, vamos a introducir mecanismos de democracia directa. Para que esto pueda tener un efecto, algún efecto paliativo de la crisis que estamos viviendo, pues hay que introducirlos de una manera que la haga realmente eficaz. Que nosotros podemos introducir, ¿no? Consultas populares, pero si no persiguen una finalidad real, esas consultas populares solamente nos van a hacer ir a decidir sobre asuntos baladíes, asuntos que no tienen gran importancia en el país y no van a actuar precisamente para revertir la situación de crisis en la que nos encontramos, ¿no? Quizá aquí también un poco la lectura que se puede hacer es que se quiere contrarrestar la crisis de la democracia representativa con más democracia, ¿no? Porque la democracia directa nos habla de una participación, como lo dice el término, directo del ciudadano soberano, ¿no? En la toma de decisiones políticas del país. Entonces, aquí ahora ya nos encontramos de frente. Claro, la iniciativa legislativa popular viene dentro de estos criterios, ¿no? Dentro de la democracia, es un elemento de democracia directa que pretende dar lugar o pretende dar paso a una democracia representativa en crisis hacia una democracia participativa un poco más sana, ¿no? Entonces, aquí hay que preguntarnos primero cómo definimos a la democracia directa y cómo definimos a la democracia participativa. No sé si ustedes tienen una noción, ¿no? Bueno, de democracia directa creo que todos sabemos, ¿no? Que es aquella que incluye o que lo que pretende es incluir una participación política directa a través del ejercicio del voto universal, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? Es un ejercicio directo de ciudadanía. Esa democracia directa es una democracia un poco aspiracionista, ¿no? No existe un sistema a día de hoy que sea de democracia directa. O sea, así pura, no existe. Suiza no es dice, es democracia, es una democracia
O sea, tiene algún elemento de democracia directa Suiza, pero todas las decisiones políticas del país no se toman por esta vía. En Suiza existe la posibilidad de que algunas leyes consideradas trascendentales sean aprobadas ya en última instancia, una vez que pasan por el Parlamento y luego pasan a ser aprobadas por la ciudadanía a través de un referéndum. Eso es lo que pasa en Suiza. Y algunas leyes, no son todas, por eso es que se habla de democracia directa, pero no creamos que en Suiza las leyes en general se aprueban por votación, ¿no?, de la ciudadanía de manera directa, o que la ciudadanía de manera directa ve cómo se va a ejecutar las leyes o incluso deciden los conflictos a través de democracia directa. Esto no es así, ¿no? No hay un sistema donde nosotros nos encontremos de manera pura con la democracia directa, precisamente porque como esto ha quedado demostrado en la práctica, sería imposible que las decisiones políticas de un país por el tamaño de nuestros estados actuales se lleven a cabo de esta manera. Entonces, lo que se han incluido son elementos de la democracia directa dentro de la democracia representativa. La democracia representativa es la que, pues, precisamente se instaura, ¿no?, desde la edad contemporánea, cuando pasamos del concepto, bueno, que nosotros no lo tuvimos directamente, pero sí Europa, ¿no?, de soberanía monárquica a una soberanía nacional. Ahí esto viene pues de la mano con la entrada de la representación política, cuando se dice el soberano es la nación y la nación es un ente abstracto, un ente que nosotros no lo podemos palpar, ¿no? Nosotros no salimos a la calle y vemos a la nación caminando, o sea, no, es algo que no se puede ver, pero en el momento en el que se dice que el soberano es la nación, como ese es un ente etéreo, ese es un ente que no lo podemos ver, que no lo podemos palpar, ahí es donde se hace necesaria la representación y se dice, ok, entonces vamos, si la soberanía es de la nación, es necesario que existan representantes que materialicen los intereses de la nación. Y nosotros ya sabemos cuál ha sido la evolución de esta representación política, ¿no? Que nace de manera restringida y que luego se ha venido ampliando, ¿no? Porque la primera forma que nosotros encontramos de principio de representación fue una forma súper restringida, el sufragio censitario, y luego se han venido dando pasos para abrir el sufragio universal, que todavía no lo alcanzamos, ¿no? Esa universalidad del sufragio todavía tiene muchas asignaturas pendientes. Pero la democracia representativa es esa, ¿no? Es la necesidad de elegir representantes para que tomen las decisiones políticas trascendentales del país, al ser imposible que la ciudadanía las pueda tomar de manera directa, ¿no? Es esa necesidad de elegir representantes para que lleven a cabo el ejercicio de gobernar. Aunque se entiende que la ciudadanía sigue residiendo ya no en la nación, porque ya no hablamos de nación, sino en el pueblo, ¿no? Sabemos que el concepto de nación fue más de los revolucionarios franceses y el concepto de soberanía popular fue más de los revolucionarios estadounidenses, ¿no? Ambos conceptos hoy día ya no tienen una diferencia, en su inicio sí tenían unas razones detrás, razones políticas, ¿no?, y económicas detrás para que los franceses hablasen de soberanía nacional, y otras razones coyunturales para que los colonos que forman Estados Unidos hablasen de soberanía popular. Pero es eso, la representación es la necesidad de elegir representantes al ser imposible que la ciudadanía pueda tomar las decisiones políticas de manera directa. Entonces, esas son las dos democracias que nosotros hemos venido conociendo, los dos modelos tradicionales, ¿no? Democracia directa, democracia representativa. ¿Qué sería entonces la democracia participativa? Que parece ser el camino que algunos estados van a tomar para hacer frente a la crisis de la democracia representativa. No es imposible pasar a un sistema de democracia directa. O sea, yo siempre digo, no nos veo en el Zócalo reuniendo a todos y todas las mexicanas para que levanten la mano o de cualquier otra manera decidan ahí directamente qué decisiones se deben tomar, valga la redundancia, en el país, ¿no? Eso es prácticamente imposible, hombre. Quizá la democracia directa puede funcionar en comunidades muy pequeñas,
sea, donde hay cabildos abiertos, donde se decide directamente a través de este tipo de votaciones, pero en nuestros estados actuales esto sería una utopía. Por eso estamos transitando quizá a la democracia participativa. Entonces, ¿cómo definimos a la democracia participativa? No sé si alguien tiene alguna idea, ¿no?, de cómo se define entonces a la democracia participativa, que es precisamente donde podemos ubicar a la iniciativa legislativa popular. Sí, Carla. Gracias, doctora. Un gusto verle y saludarle nuevamente. Hola. Bueno, creo que también las primeras clases con el maestro Alonso también nos hacía esa pregunta, ¿no? ¿Qué era la democracia participativa? Y creo que varios compañeros hicimos referencia en que era como un mayor involucramiento de la ciudadanía en las decisiones políticas o gubernamentales, ¿no? Sin exclusión de nada, ni de género, ni de condición social, económica, ni nada de eso. Entonces yo creo que la democracia participativa es un mayor involucramiento de nosotros como ciudadanos en las decisiones de poder, ¿no? Es decir, en las tomas de decisiones de nuestros gobernantes y todo eso, ¿no? Porque en ocasiones nada más pensamos que con el hecho de ir a votar es más que suficiente y esa es la democracia directa, ahí la aplicamos, pero también una democracia participativa, y yo siempre lo he pensado, es que también nosotros seamos partícipes de esas decisiones, ¿no? Que ya los pusimos en el poder, ahora nosotros también vamos a contribuir para que esa democracia sea más eficiente y no tenga, ahora sí que más inclusiva, ¿no? Porque en ocasiones nada más decimos, como usted ahorita hacía referencia a la cuestión de que hay más hombres que participan, hay mayor que toman en consideración la democracia en hombres que las mujeres, y toda la cuestión de los jóvenes que actualmente ven como un autoritarismo, como una mejor viabilidad, ¿no? Entonces yo creo que a nosotros, tal vez puede ser algo idealista la democracia participativa, porque todavía hay muchos estereotipos y barreras que romper, pero si nosotros poco a poco nos vamos involucrando, podemos ir incluyendo a todos, ¿no? También nosotros hay que hacerlos inclusivos, porque en ocasiones nosotros somos los que excluimos, ¿no? Entonces, más o menos es la idea que yo tengo, doctora, es cuanto. Gracias, Carla, qué gusto verte por aquí. Pues sí, Carla pone el énfasis en una cuestión muy importante también, porque nosotros siempre decimos los gobiernos, los partidos, los representantes, pero ¿qué responsabilidad tiene la ciudadanía de a pie, no? La ciudadanía de a pie tiene una alta responsabilidad también en mantener la calidad y la sanidad de la democracia, ¿no? Yo siempre les digo, yo soy nicaragüense y pues cuando yo todavía vivía en mi país, pues yo me siento responsable también en parte de la situación que vive en Nicaragua, porque nos daba igual. Decíamos, mira, llegó Daniel Ortega y dictó o sea, promovieron el partido del gobierno una reforma al Poder Judicial y ahora el Poder Judicial en la Suprema Corte lo van a elegir mitad el gobierno, mitad oposición. Y nos decía, ay, pues a mí qué me importa, pues que elijan como quieran. Que ahora los miembros del órgano electoral ya van a modificarlos en el sentido de que a todas luces lo que quería el gobierno era apoderarse de esa autoridad, ¿no? Porque claro, no le gustaba que la autoridad fuera autónoma. A mí qué me importa, ¿no? Y decía, si yo no vivo del gobierno, yo si no trabajo, no como. Eso es lo que decíamos. No nos dimos cuenta que todos vivimos del gobierno y que en cuanto este gobierno se subvirtiera, ya se quitara la máscara y diera el resultado de autocracia, pues todos íbamos a tener un impacto directo, ¿no? Y ahora la ciudadanía quiere hacer algo y pues ya no tenemos instituciones, no hay una vía por la que actuar. O sea, yo ya no encuentro una solución cuando para este país, ¿no?, que yo sí conozco directamente y que está en un sistema dictador, en el momento en el que pudimos actuar no tuvimos, ¿no?, esa percepción ni esa responsabilidad para hacerlo. Es necesaria la participación de la ciudadanía. Ahora, esa participación de la ciudadanía se puede hacer a través de la democracia representativa al momento de elegir. Eso es utópico, quizás, porque yo no sé
en cuántos países la gente elige de manera racional, ¿no? De verdad, evaluando el programa que traen los partidos políticos, evaluando el perfil de los candidatos y candidatas que llevan los partidos políticos, evaluando la democracia en su funcionamiento, cómo han trabajado, rendición de cuentas, porque queremos transparencia y rendición de cuentas, pero nosotros no hacemos nada con esos datos. Al final, al momento de votar, parece que votamos más por la emoción que por la razón. Y ahí nosotros estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Es en la democracia representativa incluso hemos perdido una gran oportunidad. Ahora se nos pone de frente la posibilidad de participar a través de mecanismos de democracia directa. Precisamente la democracia participativa es aquella vía que permite que la ciudadanía pueda participar de manera directa en asuntos públicos en un régimen de democracia representativa. Es decir, sin negar la presencia de representantes propuestos por partidos políticos o por vía de candidaturas independientes electos por voto popular, sin negar esta participación, se permite además que la ciudadanía participe de manera continua en asuntos públicos. Esa es la democracia representativa. Cuando nosotros vamos y elegimos a nuestros representantes, que ojalá lo hiciéramos racionalmente, que ojalá las elecciones fueran realmente un mecanismo de rendición de cuentas, que nosotros llevásemos, ¿no? Tengamos nuestras opciones con base a resultados. Si eso fuese así, otro gallo cantaría. Pero no es así, y no es una cuestión de la región, parece que eso es una cuestión de la humanidad, no propia del ser humano. Nosotros cuando vamos a votar estamos participando en la democracia representativa. O sea, esa no es democracia directa porque nosotros estamos eligiendo a alguien que va a tomar las decisiones a nuestro nombre. Esa es democracia representativa. Claro, una vez que elegimos, no hay mandato imperativo. Yo no elijo a un diputado ni siquiera de mayoría relativa y le puedo exigir cuentas. Directamente yo no lo puedo hacer, no hay un mandato imperativo que existió en algún momento de la historia. O sea, yo no le doy un poder y le digo, mira, vas a actuar así, así, así. Y en cuanto te salgas, te lo quito. Eso no existe la posibilidad. La posibilidad ahora se abre, por ejemplo, en México al momento de la reelección. O sea, vas a reelegir a un diputado o a un senador en atención a cómo actúa ese diputado. A ver, vamos a ver cómo, pero eso no lo hacemos. A ver cuántas veces revisamos. ¿Por qué vamos a votar por una lista o por un diputado de mayoría relativa? A ver cómo actúa ese diputado. Queremos rendición de cuentas. Hay acceso a la información. Ahora tenemos mucha más apertura que antes. Tenemos esos datos y yo no sé si alguien aquí en este grupo evalúa realmente a la persona a la que va a elegir. Ese es un mecanismo, ¿no?, que tenemos en nuestras manos y no lo usamos en la democracia representativa. Ahora, cuando yo les digo democracia directa, es directamente a través del voto tomar la decisión. Es lo que se hace, por ejemplo, a través de las consultas populares, ¿no? Yo directamente como ciudadano digo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Esa es democracia directa. Es más, se dice, a través de la democracia directa, el ciudadano de a pie se convierte en un gobierno emergente. Ahora, lo suyo es que esa democracia directa se incorpore como un complemento de la democracia representativa. O sea, si en algún momento en un estado se pretendiese suplantar a la democracia representativa por la directa, podríamos también meternos en un grave problema. Ya les digo, eso sería utópico, sería que el pueblo se le consultase por todo, ¿no? Todas las decisiones del país se les consultase directamente al pueblo, eso sería completamente utópico. Y sobre eso ya se hablaba desde hace muchos años y se dice, incluso cuando es un nivel medio, cuando te quieren vender la democracia participativa, ¿no? Como una forma casi mágica de salvar todos los problemas del país, puede caer esto en la democracia plebiscitaria. Es que te pueden vender que esa introducción de mecanismos de democracia directa dentro de la representativa de una manera ineficaz. Entonces, es decir, es cuando algunos gobiernos comienzan a promover el auge de consultas populares
de referéndum o en su caso incluso de revocatoria de mandato con una finalidad distinta a la finalidad que deberían cumplir y sin ningún efecto directo, ¿no? Para rescatar el régimen democrático, sino todo lo contrario. Te pueden vender, y esto ha sucedido en el sur, o sea, Venezuela, Ecuador en menor medida, pero Venezuela y Bolivia son ejemplos claros de cómo no se tiene que introducir los mecanismos de democracia directa. O sea, de cómo la democracia participativa no tiene que ir por esa vía, porque en lugar de perseguir el interés real que se debe seguir a través de la introducción de esos mecanismos, se han perseguido intereses personalistas, ¿no? Para afianzar figuras mesiánicas, que es lo que se hizo con Hugo Chávez o con Evo Morales, ¿no? Cuando se decía, ay, Evo Morales, pobrecito, que tuvo que venir a México, nada de pobrecito, si este hombre venía desvirtuando la democracia en su país. Y precisamente la venía desvirtuando en mucho tiempo utilizando este discurso de, más participación para la ciudadanía. Pero más participación para la ciudadanía no conforme a los objetivos del Estado, sino a sus propios objetivos personalistas. Entonces hay que tener en cuenta también todo esto, ¿no? Incluso ahora que estamos dando el paso a la democracia participativa, que es algo importantísimo, que es algo necesario. ¿Cómo lo damos? ¿Para qué se introducen estos mecanismos? ¿Cuál es la finalidad, no? Y aquí también hace falta esta ciudadanía, pues responsable y una ciudadanía reflexiva que realmente pues se tome el tiempo y se tome en serio la necesidad de hacer un examen de cómo se actúa o cómo actúa la clase política de su país, ¿no? Luego nos hacemos las víctimas, pero en muchos casos no somos víctimas, somos corresponsables. Entonces, la democracia participativa es una forma de gobierno en la que, sin negar la presencia de representantes, siguen existiendo representantes, sigue existiendo la elección para elegir estos representantes, se permite que la ciudadanía participe de manera activa, ¿no? De manera continua, de manera directa en la toma de decisiones de los asuntos públicos relevantes del país. Eso es lo que es esa convivencia, ¿no? Entre representación y algunos elementos de participación directas, como el referéndum, el plebiscito. En México a nivel federal no existe esta diferencia entre referéndum y plebiscito, a todos se le denomina consulta popular, iniciativa legislativa popular, revocación de mandato, todo presupuesto participativo, ¿no? Todo esto es democracia directa que se introduce dentro de la democracia representativa, siguen existiendo representantes y en ese momento se da lugar a la democracia participativa. Quizás ese es el horizonte, ¿no? Que se persigue es ese, ¿no? Mantener la convivencia de ambos sistemas, complementar, ¿no? Para complementar a la representación. El objeto tiene que ser eso, complementar a la representación a través de una amplia participación popular en el gobierno. Y se dicen los efectos, si se hace de manera correcta o si se hace de manera real, es que se acerca la ciudadanía al gobierno, controlar mejor a los gobernantes. Claro, es que si vas a ejercer esos mecanismos de democracia directa, lo suyo es que primero tengamos una ciudadanía informada y luego una ciudadanía responsable. Queremos información, pero no solo para tenerla ahí, es que es para ser responsables, para que tenga un impacto, ¿no? En el ejercicio democrático, someter al gobierno a una mayor transparencia y a un mayor control. Y aquí yo les digo, autoevaluémonos si realmente nosotros sometemos a nuestros representantes a través de un mayor control. En México ya se están llevando a cabo ejercicios de democracia participativa, ¿no? Ya participaron en una consulta popular, ahora van a una revocatoria de mandato. Lo están haciendo de manera informada, lo están haciendo de manera responsable. Quizá lo de la consulta popular, el ejercicio que se hizo no es el más efectivo, ¿no? Una consulta a la cual fueron los que fueron sin saber siquiera qué se les preguntaba, ¿no? Porque no se tenía ni el conocimiento. Además, el impacto en real que iba a tener esa decisión era un impacto irrisorio, ¿no? Era nada. No se sabe bien, yo creo, hasta el día de hoy para qué se consultó a la población. Si eso no iba a tener ningún impacto en lo real.
pero fue un primer ejercicio, ¿no? Para que se vea que realmente se puede participar. Y en su caso, no, pensemos, ¿no? Si es un tema trascendente y realmente va una ciudadanía informada y responsable, la ciudadanía podría cambiar la forma de hacer las cosas. Son 40% de la ciudadanía que participe a favor de un sí, podría cambiar, ¿no? Porque eso sí va a tener un efecto vinculante. Lo que pasa es cuando se les pregunta, que la pregunta no se sabía cuál era, ¿no? Si querían que se juzgase a los expresidentes, pero ya luego la pregunta ni siquiera se entendía si iba en ese sentido o no. Pues mucha ciudadanía dijo, ¿para qué voy a ir? Pues eso, pero ese es un primer ejercicio. Ahora tienen otro ejercicio importantísimo, que es la revocatoria de mandato. O sea, algo casi anómalo dentro del sistema presidencial de gobierno, ¿no? En la forma presidencial de gobierno, el titular del Ejecutivo es electo por un periodo y a menos que exista un juicio político en su contra, que sabemos que no es una vía fácil de conseguir, ni en los Estados Unidos de América, donde surge el sistema presidencial. O sea, nosotros en los Estados Unidos nunca hemos visto que un presidente deje de ser presidente por el impeachment. Ninguno. Ninguno ha perdido la presidencia por impeachment. Se han llevado a cabo 3, ¿no? Si no me equivoco, hasta el día de hoy, Nixon, Clinton y Trump, ¿no? O sea, 3 intentos, pero ninguno ha tenido un resultado en real porque no es una vía fácil de obtener. Ahora se está introduciendo una vía a través de la democracia participativa, la revocatoria de mandato. Ustedes la van a ejercer dentro de poco. ¿Cuántos se han informado realmente? ¿Cuántos van a ir a esa revocatoria de mandato? ¿Se va a utilizar realmente el mecanismo para lo que es el mecanismo? El mecanismo es para quitar a un presidente, ¿no? El presidente llega a través de elecciones y se va a través de elecciones. Esa es la lógica de la revocatoria de mandato, ¿no? Porque claro, si llega a través de elecciones, el impeachment es un juicio político que realizan los representantes del pueblo soberano. Ya ven que son ambas cámaras. Ahora se dice, el pueblo soberano sin representantes directamente va a poder quitar. Pero parece que la idea que se vende no es esa. No es esa posibilidad, sino la de legitimar a quien está en el gobierno. Y es que el revocatorio de mandato no persigue eso, ¿no? No persigue legitimar a nadie. ¿Por qué? Porque esa persona ya está en el gobierno para tantos años, porque para eso fue electo. O sea, es una vía para quitar antes de que se cumpla el periodo de la elección. Pero claro, nosotros nos quejamos, al final tenemos ese mecanismo y a ver cuántos lo vamos a utilizar. Yo no puedo utilizarlo, pero cuántos lo van a utilizar de manera informada y responsable, porque ahí ya no es la clase política, ahí es la ciudadanía, ¿no? Entonces, esa es la democracia participativa, ¿no? No es una democracia pura, o sea, esa forma ideal de democracia de Atenas no es lo que nosotros, de la Grecia antigua, ¿no? No es lo que nosotros vamos a vivir, son algunos elementos de democracia directa en donde el pueblo participa a través del voto directo y secreto en un sistema de democracia representativa como un complemento, ¿no? Para coexistir con la democracia representativa, para renovar a la democracia representativa. Esto, como les digo, se ha ido introduciendo en América Latina. México no es el primer país que introduce la democracia participativa. Esto ya se ha venido trabajando en otros países de la región. Daniel Sobato lo ha estudiado y él nos dice que hay una gran variedad de institutos de democracia participativa en la región. Hay países, nos dice, con consulta popular. Hay países con iniciativa legislativa ciudadana y con revocatoria de mandato. Lo que hay que ver es cómo están regulados estos instrumentos y el efecto, para qué se utilizan, ¿no? Para qué se están utilizando esos mecanismos, porque si los estamos utilizando para una cuestión distinta a fortalecer a la democracia, mejor que no exista. Mejor que no exista. Ahora, si los utilizamos para fortalecer a la democracia, bienvenidos sean. En cuanto a la consulta popular, nos dice que este es el mecanismo más utilizado en América Latina y en algunos estados, si no me equivoco, de México, se dividen en plebiscitos y referéndums, son distintos, ¿no? Esas dos figuras. El plebiscito es más bien un mecanismo de participación de la ciudadanía para aprobar o rechazar decisiones relacionadas con políticas públicas y el referéndum es más bien un mecanismo que permite que la ciudadanía pueda ser consultada respecto a una reforma constitucional o a la aprobación de una ley
o a la aprobación de un tratado internacional, es decir, la naturaleza del referéndum es jurídica, se le consulta sobre algo jurídico y el plebiscito sobre algo político. Eso técnicamente es la diferencia. En México no sé, la Constitución solo habla de consulta, la federal, ¿no? Solo habla de consulta popular. Con relación a la consulta popular, nos dice Sobato, esta puede ser obligatoria, facultativa, puede ser vinculante o no. Eso es algo que se discutía mucho en México, ¿no? Si la consulta que se realizó sobre este juicio de los expresidentes iba a ser vinculante o no. Todos vimos esa sesión de la Suprema Corte en donde hasta incluso se dijo, sí, puede ser aprobada, pero no va a ser vinculante. La Constitución te dice, si se alcanza tal porcentaje de participación, es vinculante. O sea, si no se alcanza no es vinculante, pero si se alcanza lo es. No hay una opción de que se alcance ese porcentaje y exista la posibilidad de no obligar, ¿no? Eso no está en la Constitución. Esa lectura, pues no era una lectura que se derivara directamente del texto constitucional. En América Latina hay consultas que son obligatorias y automáticas. No hay casos específicos que la Constitución dice esto tiene que ser consultado siempre, sí o sí, al pueblo. Por ejemplo, en Bolivia se dice que se tiene que consultar de manera automática todo lo que tiene que ver con la afectación al medio ambiente. Siempre que se va a dictar una política pública que pueda afectar al medio ambiente, esto se tiene que consultar a la ciudadanía. O cuando se trate de una política que va a afectar los recursos naturales de las personas indígenas, también esto es automáticamente consultado. Toda medida legislativa, medida administrativa susceptible de aprobarlos, ¿no? También se consulta de manera automática en Ecuador toda reforma total que se vaya a hacer a la Constitución. Si se va a cambiar a una Constitución por otra, en Bolivia, fíjense, existe la posibilidad del constituyente, ¿no? De la constituyente. Algo que en México no se señala en la Constitución, esa posibilidad, ¿no? En México se habla de que la Constitución puede ser reformada o adicionada, pero no se dice hasta cuánto puedes reformar la Constitución. No hablo de que en 100 años se reforme 800 veces, sino de que en una sola sentada, imagínense que digan, vamos a reformar toda la Constitución en esta legislatura. Todos los artículos. ¿Existiría esa posibilidad de reformar toda, de revisar totalmente la Constitución de una sola sentada? Existe la posibilidad de que se llame una asamblea constituyente como se hizo en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Cuando pasa de ser Distrito Federal a Ciudad de México. Es decir, un poder constituyente con todo lo que esto conlleva, en la Constitución eso no está planteado de esta manera, ¿no? Quizá alguna interpretación, ¿no? Pueda llevar alguna vez a hacer un cambio, pero no existe la posibilidad. En Bolivia y en Ecuador y en Venezuela sí existe en la propia Constitución la posibilidad del poder constituyente y la posibilidad de reforma total de la Constitución. Ambas figuras son distintas. Poder constituyente, aunque vaya a cambiar una Constitución por otra, y revisión total de la Constitución son dos figuras distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder constituyente en principio es ilimitado. Puede hacer lo que quiera, aunque también ahí existen algunas interpretaciones doctrinales de que hay límites implícitos, hay cuestiones, decisiones políticas trascendentales que no podrían ser cambiadas, como la misma democracia, ¿no? O los derechos humanos. Esto, un poder constituyente no lo podría cambiar. O sea, ustedes si quieren ver cómo actúa un poder constituyente, ahí está Chile. Ahorita se está dando una nueva constitución a través de un poder constituyente. Esa figura dice, a ver, se eligen a representantes que van a crear un nuevo sistema. O sea, la nueva constitución base del sistema es nueva. En principio no podría tener límites, como Dios no lo tuvo en el Génesis, no hizo Dios sin que existiera nada. Cuando hay constituyente, en principio no hay nada que limite, ¿no? No hay un procedimiento que se deba seguir, no hay materias intangibles, no hay materias intocables, en principio. Pero Chile ahorita nos dice, sí hay algunas materias intocables. Chile puso, esto no se va a poder cambiar. Y puso unas materias, entre ellas los derechos humanos, que no se van a poder tocar. Eso dentro de la teoría pura del poder constituyente es
discutible, ¿no? Cuando es revisión total de la Constitución, la realiza el Poder Constituido y este sí está sujeto a límites de forma y de materia. Ese sí, el constituyente no. Entonces, siempre llama la atención esa posibilidad de poder constituyente. Ya les vuelvo a repetir, Ecuador, Bolivia y Venezuela, no precisamente las panaceas de la democracia, tienen poder constituyente. ¿Para qué tienen poder constituyente? Pues habrá que ver para qué lo han utilizado esos países, ¿no? O no tanto los países, los gobiernos de turno de estos países que lo han llegado a utilizar. Entonces, les decía, en Bolivia hay poder constituyente, pero hay reforma total de la Constitución, o sea, se puede reformar la Constitución totalmente. Para hacer esa reforma total se consulta previamente la voluntad del electorado mediante referéndum. Si fuera un electorado muy informado, dirías, wow, qué bien que se le consulte antes de pretender reformar toda la Constitución por la vía de los poderes constituidos, no por constituyente. Incluso también para una constituyente se tiene que consultar previamente, pero el nivel de responsabilidad, Carla lo decía perfecto, el nivel de responsabilidad de la ciudadanía, de información, ¿no? Aquí entra en juego un montón de criterios sociales, yo no soy socióloga, pero pues, habría que ver si realmente la ciudadanía hace uso de esa posibilidad de un referéndum previo a una reforma de la Constitución o a un constituyente de manera responsable. O sí, va por afección, por lo que se les diga, por como, porque mi líder dijo esto, o no va porque le da igual si se reforma toda la Constitución o no, esto no tiene que ver con ellos, ¿no? En Ecuador también hay consultas obligatorias en caso de materia indígena, ¿no? Y también para convocar a una asamblea constituyente se tiene que hacer a través de consulta popular y una vez que la asamblea constituyente da la constitución nueva, se tiene que aprobar a través de consulta, de referéndum. En Panamá también existe la posibilidad de asamblea constituyente a través de una previa aprobación por referéndum. Estos son materias en donde se tiene que consultar siempre a la ciudadanía. En México yo no he encontrado una materia en la que la Constitución diga esto se tiene que consultar. Quizá la excepción es el artículo 2, ¿no? Donde habla de una consulta en materia indígena cuando hay un cambio de política pública educativa que les afecte, que ahí sí se dice se tiene que consultar. No sé si ustedes tienen algunas otras en mente, algunas otras materias en donde la Constitución diga esto se tiene que consultar directamente a la población. Parece ser que en México la vía que se usa es más bien la facultativa, ¿no? La opcional, la posibilidad de consultar determinadas materias si se sigue un determinado procedimiento. Y aquí Sobato nos dice, esas consultas facultativas u opcionales las pueden proponer desde arriba el gobierno o el Congreso, o las pueden proponer desde abajo la propia comunidad, ¿no? Cuando se reúna un porcentaje o número de firmas de ciudadanía. Y aquí hay que ver cómo se puede presentar esta consulta desde abajo, ¿no? Parece que en México se sigue más esta consulta facultativa desde arriba y desde abajo, ¿no? La pueden proponer, ya sabemos, las cámaras, la puede proponer el Ejecutivo, pero también la puede proponer la ciudadanía, ¿no? Que se lleve a cabo la consulta, la propuesta la pueden llevar esos órganos. Ahora, con relación a que sea vinculante o no vinculante, es decir, que el efecto sea obligatorio, también aquí hay diferencias en la región. En algunos países tienen carácter vinculante y de cumplimiento inmediato, y en algunos otros países puede que la consulta sea o no sea vinculante. El resultado de la consulta pueda o no ser o no ser vinculante de acuerdo del porcentaje de apoyo de la misma. Por ejemplo, en Honduras se dice que la consulta tiene un carácter obligatorio, eso es vinculante el resultado si concurre a la consulta al menos el 51% de la ciudadanía que participó en la última elección general. Ese es el nivel de concurrencia, y luego sí el voto afirmativo logra más sí es que no es, ¿no?
En México sabemos que se establece lo de la obligatoriedad de la consulta con el 40% de participación, ¿no? Dice cuando la participación corresponda al menos al 40% de los inscritos en la lista nominal de electores y el resultado sea a favor del sí. Aquí, o pues incluso a favor del no, ¿no? Puede ser vinculante, que no se haga. Y en ese caso el resultado es vinculante para los poderes y en las autoridades competentes. Por eso es que no se entendía mucho ese argumento de que podía llegar a no ser vinculante si se cumplía con esta premisa que se establece en la Constitución. Parece que la Constitución no posibilita esa excepción, ¿no? Ahora en México también hay una restricción constitucional, ¿no? Se dice... se puede consultar cualquier tema de trascendencia nacional, pero hay restricciones, ¿no? Hay materias que no pueden ser objeto de consulta popular, igual en otros países de la región, ¿no? Y ya se dice qué materias no se pueden consultar a la ciudadanía. Y aquí habría que preguntarnos, ¿y por qué se excluye a la ciudadanía de la consulta sobre esas materias? O sea, si es una materia, por ejemplo, de restricción, si la consulta va a tener como objeto la restricción de los derechos humanos, esto no se puede consultar a la ciudadanía. Si es una consulta en materia electoral o que afecte los ingresos y gastos del Estado, esto no se puede consultar a la ciudadanía, temas de seguridad nacional. Ahora, si ustedes saben, ¿no?, que en una reforma que se hizo hasta el artículo 38 de la Constitución se dijo obras de infraestructura en ejecución, eso no se puede consultar a la ciudadanía, ¿no? Pues estas restricciones tienen un porqué, ¿no? Yo entiendo que lo que se refiere a derechos humanos, seguridad nacional, la permanencia o no de los servidores en el poder, que se dice que no se puede consultar, pero hoy hay revocatoria de mandato, se refiere a los fundamentos mismos del Estado. Se dice eso no se puede consultar al pueblo soberano. No sé si ustedes alguna vez se han planteado el por qué esto no se puede consultar a la ciudadanía, pero sí podría tomar una medida en este sentido el legislador, ¿no? Aunque ahora, conforme el principio pro persona, estaría difícil que se apruebe una ley que sea regresiva en materia de derechos humanos. La Constitución puede ser regresiva, pero las leyes no, ¿no? Es por esa interpretación que se hizo de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, se dejó abierta la posibilidad de que la Constitución sea regresiva. O sea, ahí no hay principio pro persona cuando hay una restricción en la Constitución, pero una ley no podría tener una fuerza regresiva porque podría ser impugnada por inconstitucional. O sea, en ese sentido vemos que el legislador, el representante del pueblo, no lo podría hacer, pero en materia de seguridad nacional sí podría decidir, o en materia electoral sí podría decidir, pero no lo puede hacer la ciudadanía directamente a través de la democracia participativa. ¿El por qué? Tendrían que también evaluar el por qué no se podría hacer de esa manera. En cuanto a la iniciativa popular, esto también se regula a través en América Latina, ¿no? Esta iniciativa popular se define como el derecho de la ciudadanía de proponer proyectos de ley. Entonces, es el derecho de proponer. El mismo término nos dice, no es el derecho de aprobar. Y aquí hay siempre que tener como ese espíritu, ese pensamiento crítico, porque claro, yo les voy a contar lo que se hace en México a través de la iniciativa popular, que es lo que se hace generalmente en la mayor parte de los países de la región, que la introducen, y también de otros países como España, ¿no? O Italia, que introducen la iniciativa popular, pero hay que ver si realmente eso es un mecanismo de democracia directa, porque la facultad en general que se da a la ciudadanía soberana es proponer proyectos de ley o proponer reformas legales o constitucionales. En algunos países incluso no se permite que a través de iniciativa popular la ciudadanía pueda proponer reforma constitucional. España tiene prohibido esto, México sí lo permite. Proponer, o sea, ¿a quién se le propone? Se le lleva el texto articulado a las cámaras y les dicen, aquí traemos esta propuesta,
hay que cumplir con una serie de requisitos para presentar esta propuesta, pero no es la ciudadanía la que aprueba la ley. O sea, es un mecanismo de democracia participativa que llega hasta este momento, proponer. Ya será los representantes los que decidan si se va a tramitar esa propuesta. Y en la tramitación de la propuesta pueden incluso cambiar la parte medular que ha propuesto la ciudadanía a través de este mecanismo. Es un mecanismo muy discutible. Hay que analizar bien en cada estado si realmente está regulado en tal sentido que sea realmente de democracia participativa o si es más bien un mecanismo de democracia representativa. Y me explico. A ver, Daniel Sobato nos dice que solamente en unos cuantos países de la región la ciudadanía tiene una auténtica actividad legislativa a través de la iniciativa popular. Porque si es un mecanismo de democracia participativa, como lo es el referéndum o el plebiscito, significa que la ciudadanía directamente decide a través del voto, ¿no? Aquí no hay un voto. O sea, aquí la ciudadanía lo que hace es articular un texto y proponerlo. Entonces, dice Sobato, son pocos los países de la región que tienen realmente una auténtica actividad legislativa de origen popular. Y nos dice, por ejemplo, que en Uruguay se prevé la posibilidad de presentar, por ejemplo, una iniciativa de reforma constitucional que la ciudadanía pues se reúna, ¿no? Y con un apoyo altísimo de la ciudadanía, que es prácticamente imposible de conseguir. En Uruguay se dice el 10% de los electores en la lista nominal de electores, que estén en la lista, perdón, el registro. O sea, el 10% es una cifra descomunal. Miren, el apoyo que se pide en México es del 1, a ver si alguien me lo puede revisar. Ahorita me dio la duda si es el 1.3, por aquí lo tengo apuntado, el 0.3. A ver, se me fue la cabeza ahorita. No sé si alguien me puede ayudar con el apoyo que exige la Constitución para la iniciativa popular. A ver si ¡ay, Dios! Eso que lo tenía ahorita en la cabeza y me entra la duda de cuánto es el apoyo. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Iniciativa popular, es 0.3, sí, claro, ahorita que dije 1.3 es demasiado alto. En México es el 0.3% el apoyo que pide la Constitución para presentar una iniciativa, y es un porcentaje altísimo, ¿eh? Que sí se han presentado propuestas, sí, claro, y que han cumplido con el 0.3%, es un gran trabajo, claro, es un gran trabajo recabar las firmas necesarias para ser apoyadas. Claro, o sea, el recoger el 0.3% no es fácil. Imagínense el 10% de las firmas de los inscritos en el registro de electores. Es un apoyo descomunal lo que pide Uruguay, la Constitución uruguaya, ¿no? Pero una vez presentada el proyecto, en Uruguay lo que se dice es, si una propuesta de reforma a la Constitución es presentada con el apoyo del 10% de los inscritos en la lista nominal de electores, se presenta esta propuesta y va directamente a consulta popular. En elección inmediata, no pasa por el Parlamento. No es el poder constituyente constituido el que va, no son los poderes constituidos, no es el Parlamento el que va a tramitar la reforma o esa propuesta de reforma. La ciudadanía la presenta con un 10% de apoyo, que ha de ser horrible de conseguir un 10%. Si el 0.3%, a ver cuánto fue lo que me dijeron aquí, que yo ando, 0.13% es difícil de conseguir, porque no es que tienes que ver que realmente sea una firma que corresponde a un ciudadano, que el ciudadano no esté suspendido en sus derechos, que se haya hecho conforme, cumpliendo todos los requisitos. El 10% es exorbitante, pero si se reúne en Uruguay,
esa propuesta de reforma a la Constitución se somete directamente a la consulta popular. Esa es democracia participativa, ¿eh? Ese es un ejemplo clarísimo de cómo debería ser la iniciativa legislativa popular para hacer democracia participativa. Aquí no interviene el Parlamento. 10%, consulta popular. Se aprueba por consulta popular, entra en vigor la reforma. Otra cosa distinta es que reunamos un porcentaje de firmas y una vez que se reúna, se lo llevamos al Parlamento y el Parlamento va a decidir si lo tramita o no. Y hay que romper una serie de barreras dentro del Parlamento, entra dentro de la mesa directiva, se analizan determinadas comisiones, como se decía ahí, luego pasan años dentro de la comisión. Vamos a ver que incluso hay decisiones del tribunal donde les dice, oye, saca esta consulta, tiene años y no lo has tramitado. Y luego, incluso si la tramitan, si dicen, ok, vamos a tramitarla, puedan decidir los parlamentarios no seguir con el trámite, ¿eh? Pueden decir, no, esta es una materia que no se podría, en España, por ejemplo, ¿no? Se dice, esa es una materia que el pueblo no puede someter a través de consultas. Ya les digo que la reforma constitucional ahí no se podría someter. O incluso, superando la tramitación, pueden en el trámite cambiar el texto que presenta la ciudadanía por otro, con adiciones de los parlamentarios y que se llegue a aprobar en ANCAS o haciendo uso de esta facultad ciudadana, una ley distinta a la que la ciudadanía pretendía que se aprobara. Entonces, el ejemplo claro de iniciativa popular como un mecanismo de participación democrática directa es Uruguay. Luego Ecuador, por ejemplo, también tiene una regulación bastante llamativa y Ecuador dice en su artículo 103 de la Constitución que una vez que se presenta una iniciativa legislativa popular, el Parlamento cuenta con 180 días para tramitar la propuesta. 180 días es el plazo. Si no lo hace, la propuesta entra en vigencia. Tiene que tramitar. Ahora, no dice que tiene que aprobarla y dice tramitarla. Puede ser que en el camino el Parlamento decida que esto se tiene que llevar a cabo de otra manera y se cambie el espíritu de lo que la población estaba demandando. Asimismo, en Ecuador se prevé que cuando la propuesta de reforma sea una propuesta de reforma constitucional, para lo cual Ecuador pide un respaldo del 1% de las personas inscritas en el registro electoral, un respaldo mucho mayor que el de México, que es 0.13%. En Ecuador es el 1%. Yo creo que en el derecho comparado, México es el país que pide un porcentaje de apoyo menor, es el 0. No es gravoso el porcentaje de apoyo. Otra cosa es la eficacia, pero el porcentaje de apoyo no es gravoso. En Ecuador se pide el 1% de personas inscritas para reforma constitucional y en este caso se dice que si ha pasado un año desde que se presenta esta propuesta de reforma constitucional y el Parlamento no le ha dado trámite, los promoventes de la reforma pueden solicitar directamente a la autoridad electoral que convoque una consulta popular para que esto sea decidido directamente por el pueblo en consulta. Ese es un ejemplo de iniciativa legislativa popular, ¿no? En República Dominicana se pide el 2% del apoyo de la ciudadanía inscrita en el registro de electores. En Honduras se dice, no es porcentaje, sino un número directo, ¿no? Creo que es al menos 3.000 ciudadanos. Y claro, aquí parecerá poco, pero Honduras es un país muy pequeño, ¿no? No sé si tendrá 5 millones de habitantes o algo así todo el país. Entonces, para Honduras sí es un porcentaje significativo. Entonces, mañana vamos a seguir viendo cómo se regula lo de la consulta en México, pero sí previamente quería hacerles este panorama. Para el 2018 existían, ok, nos dice Joel, el número es exacto, dice 89.875, es el 0.13%, no, 116.000, ¿no? Es el 0.13% de lo que se requeriría, ¿no? 116.000 firmas
116.839 firmas. Esto se ha logrado alcanzar en México, ¿eh? Ya se han presentado iniciativas legislativas populares que reúnen este número de firmas. El INE tiene que ver si se reúne o no, y la única que se ha llevado a efecto, como bien lo dicen ahí, la única que ha tenido un trámite hasta el final es la iniciativa 3 de 3, ¿no? Pero sí se han presentado iniciativas legislativas populares. Hay que conocer un poco el derecho comparado para ver qué oportunidades hay. Bueno, los fortalecimientos y oportunidades, creo que de fortalecimientos en iniciativa legislativa, México pues no tiene mucho que darle a la región, pero sí tiene mucho que ver en cuanto a oportunidades de reforma a fin de hacer que realmente sea un mecanismo de participación democrática directa. Entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí y pues ya seguimos mañana viendo el caso mexicano en sí, cómo se regula esa iniciativa popular. Bueno, pues nos vemos mañana y que tengan un lindo jueves. Gracias, doctora. Gracias. Un abrazo. Gracias, igualmente, doctora. Gracias, saludos, buen día. Muchas gracias. Hasta mañana. Bye. Me reía